He saltado desde la antropología al matrimonio, del matrimonio a la familia. Y debo reconocer que quiero hablar de la familia. Y debo reconocer que no puedo hablar de la familia sin hablar del matrimonio. Y por eso mi discusión ha sido comprender a la familia como, como procedente del matrimonio, la familia que crea el matrimonio, tratando de distinguir todos los conceptos de familia a los que hemos caído porque hemos copiado, porque nos ha parecido, y entonces llega un momento en que hasta la delincuencia se produce desde un concepto de familia. Por eso, para poder nosotros entender la familia, José Daniel, ¿a qué familia te estás refiriendo? A la familia que surge del matrimonio varón y mujer, a la familia que no evita a los hijos, sino que se unen para procrear hijos y, lógicamente, educarlos en el desarrollo de su personalidad para, lógicamente, lanzarlos a que se coman el mundo, como solemos decir. Por eso quiero analizar la génesis del matrimonio y la familia para comprender o conocer la evolución o la estabilidad histórica de ambos conceptos. Y cuando lo hago, no ignoro que estoy en México, en donde hay conceptos muy valiosos eh, eh, en un tema, por ejemplo, en el que se cuestiona tanto los derechos de la mujer. Yo estoy impresionado del poder que tiene la mujer en casa, en la familia, y cómo hemos mantenido la sociedad mexicana gracias a la mujer, a pesar del montón de discriminaciones que no ignoro. Y lógicamente, en un momento en el que en el siglo XXI el matrimonio y la familia han querido evolucionar conceptualmente, cuidado, porque ese evolucionar conceptualmente no es propio de quienes son los dueños de esos conceptos, sino de los enemigos conceptuales, porque ha sido cambiado por la legislación constitucional y secundaria y por la jurisprudencia, cambios en definitiva que se producen por las ideologías que siguen convicciones sociológicas o antropológicas, y en donde lógicamente se va perdiendo lo moral, que se confunde hoy con la ética, ayer con la religión, y lo antropológico. Por eso es muy importante el estudio de derecho comparado. Por eso, como les decía yo un día de estos, me gusta discutir con el chat cuando le digo, a ver, léase el artículo tal del Código del Tratado Internacional. ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial los tratados internacionales consideraron el matrimonio y la familia? Y no solamente lo consideraron, sino que lo definieron, el matrimonio y la familia. Y no solamente definieron el matrimonio y la familia, sino que también le dieron un contexto y colocaron a los hijos en ese contexto y al esposo y a la esposa, a mujer y a varón en ese contexto. Y no se pensó en otros contextos del siglo XXI, sino en los contextos después de una Segunda Guerra Mundial. Por eso es muy importante utilizar el concepto de matrimonio para la familia. Matrimonio para la familia, para facilitar el estudio y a la vez para detectar las posibles razones de una familia sin matrimonio o de un matrimonio sin familia. No puedo decir
que la razón del matrimonio es la familia y que el único modo de la familia es el matrimonio. En todo caso, trataré de explicar estas ideas cada vez más con el estudio de los casos complejos. Pero es muy importante, como haría Juan Pablo II, volver al principio. Al principio creó Dios al hombre y a la mujer y los unió. Y de hecho la historia de Caín y Abel y Set y de toda la humanidad depende del amor de la pareja, de esta primera pareja, de este amor de ella con él, de él con ella. Y entonces, partiendo de que además aceptamos que hoy se llama familia muchas relaciones de distintas personas, es muy importante rescatar otra vez el concepto de matrimonio, familia, hogar, para lógicamente obtener un concepto propio que nos dé tranquilidad. Un concepto propio del matrimonio, un concepto propio de la familia, para que eduque en sociabilidad. Porque en definitiva lo que aprenden los hijos del amor de los esposos es amar. Lo que aprenden los hijos de los valores de los esposos es hacer personas con valores. Lo que aprenden los hijos de las virtudes de los padres es hacer hombres y mujeres virtuosos. Lo que aprenden los hijos de la fidelidad de la madre al esposo y de la fidelidad del esposo a la madre es la fidelidad de ellos hacia sus padres y hacia su sociedad. Yo he dicho que los cambios constitucionales en México demuestran clarísimamente que no hay un derecho pétreo, que si queremos cambiar una cosa simplemente cambiamos la constitución sin valores, sin una filosofía, sin una realidad pétrea que no cambie. Como decía un tratado de derecho internacional en España, una norma fundamental, un principio fundamental, una filosofía fundamental, que en definitiva, o como decíamos hace mucho tiempo, una idiosincrasia que da sustento a lo que en definitiva todos pensamos. Y en definitiva los extranjeros venimos y nos acoplamos para pensar igual, de modo que todos protejamos el todo que nos cubre en una legislación constitucional, en un concepto institucional, en un concepto de matrimonio, en un concepto de familia, en un concepto de hijos. Todas estas realidades son muy importantes cuando estamos tratando de rescatar, ¿no?, los conceptos y las instituciones. Muchas gracias.